Shokie Mijuskua. Bienvenidos, bienvenidas al tutorial número 8 del curso básico 1. Perdón. Bueno, vamos a comenzar hoy un tema muy importante porque ya vamos a empezar a ver los verbos regulares. Sí, el verbo wu que vimos en el tutorial pasado es un verbo irregular pero muy importante. Ahora, la enorme mayoría de los verbos muiscas son regulares y tenemos dos conjugaciones. Hoy vamos a comenzar a estudiar la primera conjugación y vamos a ver lo que se llama el aspecto imperfectivo. ¿A qué nos referimos con el aspecto imperfectivo en los verbos? Nos hacemos referencia a acciones habituales o en progreso, tanto en presente como en pasado. En muisca no tenemos estos tiempos diferenciados como en el español, presente habitual, presente en progreso, pasado habitual, pasado en progreso. En muisca esa acción va a recibir un sufijo que nos va a indicar el aspecto imperfectivo, que puede ser cualquiera de estos cuatro. Vamos a ver un ejemplo. Si decimos en español aprendemos lengua muisca, es una acción habitual en el presente. Estamos aprendiendo lengua muisca, es una acción en progreso en el presente. Aprendíamos lengua muisca, una acción habitual en el pasado. Estábamos aprendiendo lengua muisca, una acción en progreso en el pasado. Esas cuatro oraciones en muisca se van a traducir musk kubun shibshishra suka. Entonces, eso puede ser aprendemos, estamos aprendiendo, aprendíamos o estábamos aprendiendo lengua muisca. Este es un ejemplo de la segunda conjugación con el sufijo suka, pero aquí es simplemente para entender que estos cuatro tiempos del español, que son muy distintos gramaticalmente, en muisca solo hay una forma que los exprese a los cuatro y es lo que llamamos el aspecto imperfectivo. Entonces, los verbos de la primera conjugación tienen unas marcas y los de la segunda tienen otras. Vamos a estudiar en este tutorial la primera conjugación. Tenemos un verbo mi, es un verbo de la primera conjugación a, porque estas conjugaciones tienen 1A, 1B, 2A y 2B. Hoy vamos a ver 1A y 1B, el aspecto imperfectivo. Es un verbo intransitivo, que esto lo vamos a ver más adelante, no vamos a preocuparnos ahora por esto de la intransitividad. Y la traducción es pasar. Y entre paréntesis se nos aclara por un lugar, o sea, de pasar, de recorrer. Entonces, el verbo es mi. Vamos a ver varios ejemplos del mi en aspecto imperfectivo. Y aquí tenemos unos colorcitos para ayudarnos a encontrar las equivalencias de la oración muisca con su traducción en español. Soas penuca sisus shimisqua. Todos los días pasamos por aquí. Entonces tenemos soas penuca todos los días. Sisus viene de por aquí. Es un adverbio. Por aquí. Fíjense que en la segunda línea, donde están todos los morfemas, dice sisusa, tiene una A, pero en la oración solo estaba sisus. Los adverbios en muisca prácticamente siempre terminan en A y cuando viene otra palabra después, pues se quita esa A. No es obligatorio, pero es lo más común. Entonces, suaspunuka todos los días. Sisus por aquí y viene la última palabra, shimisqua, ¿no? Que vemos está al final. Igual que el verbo wu, en muisca los verbos siempre van al final de la oración. Entonces, shimisqua es pasamos y tiene tres morfemas. Shi, que es nosotros, mi, que es el pasar, y squa, que es un sufijo. Así como hay prefijos en la lengua muisca, también hay sufijos, que son morfemas que no se pueden utilizar de forma independiente, sino que siempre se añaden
al final de otra palabra. En este caso, el squa es la marca que nos indica imperfectivo. Entonces, todos los días por aquí nosotros pasamos. Muy bien, vemos entonces los mismos prefijos que ya vimos y estudiamos como posesivos, y, ch para la primera persona singular, o solo la m para la segunda singular, she para la primera plural, mi la segunda plural y a para la tercera. Esos mismos prefijos que funcionan como posesivos cuando se añaden a un sustantivo, cuando se añaden a un verbo, pues funcionan como pronombres y ya se traducen como yo, tú, él, ella, ellos, nosotros y ustedes. Entonces son los mismos prefijos. Vamos a ver el segundo ejemplo. Sa, sisis, shimisqua. Ahora estamos pasando por aquí. El adverbio sa es ahora en este mismo momento. Cuando en una oración tenemos el adverbio sa, significa que es algo que está sucediendo ahora mismo. Entonces, por eso, en esta oración, shimisqua se traduce como estamos pasando. En el tercer ejemplo, encontramos sas, sisis, shimisqua. Antes pasábamos por aquí. Sas viene de sasa, que significa antes, nos indica un pasado habitual, algo que se hacía. Entonces, shimisqua es pasábamos en esta oración. Ven que siempre shimisqua va cambiando la traducción de acuerdo al contexto, de acuerdo a los adverbios de tiempo que encontremos. Entonces, en la primera oración, shimisqua es pasamos, porque es todos los días. En la segunda es estamos pasando, porque es ahora. En la tercera es pasábamos, porque era antes. Muy bien. Ahora vamos a ver otro verbo, yo, que es de la conjugación 1b y significa trabajar. Soaspunuka y shosqua. Trabajo todos los días. Sa y shosqua. Estoy trabajando ahora. Al estar el sa, la acción es en este momento. Y en el tercer ejemplo tenemos sas, suaspunuka y shosqua. Antes yo trabajaba todos los días. Tenemos el sas que nos indica hábito en el pasado. Entonces, y shosqua en estas tres oraciones tiene una traducción distinta. Trabajo, estoy trabajando o trabajaba. De por qué entonces siempre está en aspecto imperfectivo y de acuerdo al contexto y a los adverbios vamos a ver si es habitual, progreso o en el presente o en el pasado. En el verbo no va a haber una diferencia entre trabajo, estoy trabajando, trabajaba. Siempre va a ser igual en Muisca. Es en el contexto donde vamos a encontrar las claves para saber si estamos hablando del presente, del pasado y de una acción habitual o en progreso. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle pausa al video y completar la regla y el cuadrito. Entonces, tenemos los verbos regulares de la primera conjugación indican el aspecto imperfectivo agregando el sufijo squa. Entonces, no importa si el verbo es 1A o 1B, todas las acciones que sean del presente o en pasado habituales o en progreso van a recibir squa, todos los verbos. La diferencia entre la conjugación 1A y 1B está en el aspecto perfectivo que vamos a ver más adelante. Entonces, cada vez que en el vocabulario ustedes encuentren un verbo y entre paréntesis les diga 1A o 1B, si la acción se está haciendo, se hace, se estaba haciendo o se hacía, va a terminar siempre con squa. Muy bien, vamos a trabajarlo entonces con la traducción de estas oraciones. Aquí está la oración en muisca completa, luego los morfemas y aquí les doy el verbo, la conjugación y el significado. Entonces tenemos 4 oraciones.
Vamos a tomarnos unos momenticos, poner en pausa el video y hacer el ejercicio. Oración número 1. Sa y shutach kwa. Mi hijo o hija está trabajando ahora. Al tener el adverbio sa, es ahora en este momento. Fíjense que tenemos ishutach y hay una ZH y ahí tenemos una nota al pie. Cuando el sujeto de la acción es la tercera persona, él, ella o ellos, vamos a ponerle el prefijo a al verbo. En este caso el verbo yo tiene el prefijo a. Si antes de ese prefijo de la a, la palabra anterior termina en una vocal, se suele romper esa secuencia colocando en una ZH a la palabra que está antes del verbo. Esa ZH no significa nada, se llama epentético. Un sonido epentético no tiene ningún significado, simplemente se añade en algún lugar de una palabra para evitar ciertas secuencias de sonido, ¿no? En español también tenemos sonidos epentéticos. Por ejemplo, tenemos un oso y el diminutivo es osito, pero tenemos café y el diminutivo no es cafeíto, es cafecito. ¿Ven? Ahí se agregó una S epentética. Sol, solecito. Ahí se agrega le. Entonces, en el español también tenemos estos sonidos que se agregan para que suene más agradable al oído. Por supuesto que cada lenguaje tiene su propia percepción de lo que le resulta agradable, ¿no? La segunda oración. Asmuska bochach akasqua. Aquellas dos personas pelean o están peleando. Sas shiswa chupquasqua. Antes yo tejía mochilas. Sas nos indica antes, ¿sí? Una acción habitual. Yo tejía mochilas. Y la número 4, chuwi bojocha chubtusqua. Canto con mi esposa. Bojocha es con. Pero fíjense que en muisca no tenemos preposiciones, sino posposiciones. En español decimos con mi esposa. El referente de con es mi esposa y va después. En muisca el referente va a estar antes. Entonces, chuwi, mi esposa, bojocha es el con mi esposa. Muy bien. Entonces, recuerden realizar el ejercicio del material complementario. Para finalizar, algunas frases cotidianas. Atanzuka, está lloviendo. Akuen Mawe, hace frío. Chukuen Suka, tengo frío. Amon Mawe, hace calor. Chumonsuka, tengo calor. Yotuk Chuwan, estoy mojado. Bueno, eso es todo por este tutorial. Seguimos adelante en nuestro estudio. Haspkwa Sihipkwa Fie Nchinga.